Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están? Gracias por la paciencia, por acudir a esta convocatoria. Y hoy día vamos a tocar un tema propio del tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de Adviento. Y el título de la presentación, tiempo de esperanza. Y entonces vamos a dividir la presentación primero hablando algo vamos a agotar, pero algo es necesario mencionar. Además, todos nosotros ya desde estos días pasados, desde el sábado en que nos preparábamos con las primeras vísperas para el Adviento, el domingo, primer domingo de Adviento y todos los días de esta semana, ya estamos entrando cada vez más con mayor conciencia a este tiempo que es un tiempo de gracia. Nosotros hemos venido de estar conversando en los 2 jueves precedentes en torno a una situación conflictiva que se genera por los hechos y los acontecimientos políticos, y los vinculábamos a la fe y los vinculábamos a la esperanza, a quién seguir, a quién esperar. Y decíamos en los 2 casos que nosotros tenemos todo nuestro ser y todas nuestras acciones puestas en el Señor. Y porque es así, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de este tema, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con total confianza, porque tú nos has dicho que cuando 2 o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos, y nosotros invocamos tu presencia, Señor, y nos reunimos en tu nombre. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Les decía que hemos empezado este tiempo de Adviento, que es el inicio de este nuevo año litúrgico, en el ciclo B, que hemos empezado con las primeras vísperas del primer domingo de Adviento, que el sábado en la tarde, abrieron este tiempo de gracia. Y claro, como la mayoría de ustedes tal vez no hace la oración de las vísperas, que es la oración que hace la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, la iglesia total, cabeza y cuerpo, les voy a leer la lectura breve que se hizo en ese día, que corresponde a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y que dice así: que Él, el Dios de la paz, los santifique cumplidamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, y Él, que es fiel, también lo cumplirá. Hermanos, oremos también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con el ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
Y entonces, San Pablo, al terminar esta primera carta a los tesalonicenses, que conviene recordar que es el primer documento, la primera carta, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Por eso es muy significativo que la Iglesia seleccione estos versículos, los dos últimos, el penúltimo y el antepenúltimo, en realidad, en estas primeras vísperas del tiempo de Adviento, porque nos hablan de la venida del Señor. Y entonces entramos de lleno al tema de qué es el Adviento. Y para eso conviene recordar esta palabra, venida, tiene en su origen, en el texto de San Pablo en griego, es parusía. Y en el latín, esta palabra es adventus. Es decir, nosotros cuando hablamos de la venida del Señor, de prepararnos para la venida del Señor, estamos hablando de la preparación para que la venida del Señor concluya la obra buena que Él empezó. Cuando se manifestó a Abraham, cuando inició la creación, cuando se manifestó antes a Noé, luego de la caída, cuando se manifestó a través de los patriarcas, hijos de Abraham, cuando se manifestó a los profetas, en el pueblo de la primera alianza, a los jueces, a los reyes, y cuando se manifestó en la plenitud de los tiempos, a través de nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer. Y podríamos decir, cuando se manifestó plenamente en su Pascua, en su entrega generosa en la cruz, en su resurrección gloriosa, en las apariciones luego de su resurrección, en su ascensión a los cielos y cuando prometió a través de estos personajes, de estos ángeles, que le dicen a los galileos qué hacen mirando al cielo. Así como lo han visto partir, así volverá. Y entonces nosotros, cuando celebramos el tiempo de Adviento, conjugamos, decíamos el domingo pasado, el verbo venir en pretérito perfecto, en presente continuo y en futuro. Es decir, el Señor ya vino, el Señor en futuro un día vendrá, pero el Señor viene todos los días, cada hora, cada segundo, a cada uno de nosotros y a todas las criaturas humanas. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer. Y para poderlo reconocer y para llenarnos de la alegría de su presencia, nosotros necesitamos de la gracia de Dios que abunda en medio de nuestra confusión, en medio del pecado, de todos los seres humanos y de todos nosotros, es más, sobreabunda y sobreabunda especialmente cuando nosotros en lo profundo de nuestro ser, con palabras inefables, pedimos su auxilio. Señor, ven en nuestro auxilio, como iniciamos las oraciones de la liturgia de las horas. Date prisa en socorrer, porque tenemos la plena conciencia que si es que el Señor no viene, nos puede agobiar y desbordar el pecado, los temores, las dificultades de la vida presente, los desacuerdos, las divisiones,
las consecuencias múltiples de apartarnos del Señor y que vemos que se manifiestan cada vez con más arrogancia en el mundo. Y entonces nosotros, las personas de fe, las personas que hemos recibido los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, que hemos nacido a la vida nueva como hijos de Dios en el bautismo, nosotros que somos miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, familia de Dios, hijos de Dios en el Hijo único, entonces nosotros te necesitamos vivir con mucha intensidad este tiempo, porque es un tiempo de gracia que el Señor nos regala. Y entonces decimos del Adviento, que es un tiempo de preparación, es un tiempo en el que el Señor nos visita, porque la palabra Adviento se usaba ya por los romanos para designar la visita de los reyes, de las autoridades temporales que llegaban a las provincias. Para eso se usaba la palabra Adviento. Y nosotros al que esperamos, al que sabemos que ya vino y se ha quedado con nosotros, el Emmanuel, no es una autoridad temporal. No es alguien que han elegido las criaturas humanas. No es alguien que han impuesto los medios de comunicación. No es alguien que es producto de la gritería o de resultados de decisiones meramente humanas, sino es don de Dios. Porque el Señor se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha revelado, no porque Él quiera algo de nosotros, no porque Él necesite algo de nosotros, sino porque nos ama infinitamente. Y Él es fiel. Su amor es irrevocable. No hay pecado humano ni pecado de las criaturas humanas que haga que el amor de Dios se reduzca en lo más mínimo. Su amor es inconmovible, firme como una roca. Y por eso es que es tan necesario para nosotros que somos frágiles, que somos pequeños, que vivimos confundidos muchas veces sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y entonces este tiempo es un regalo que no podemos desperdiciar ni derrochar. El mundo no conoce el tiempo de Adviento. Usualmente, por estas épocas empiezan las campañas, las acciones comerciales que el mundo organiza para tratar de desvirtuar la grandeza de la solemnidad que celebraremos en Navidad. Y entonces el mundo no conoce Adviento, los centros comerciales no hay y no van a tener ningún signo del Adviento. Solo nosotros, los que hemos escuchado y los que sabemos de la grandeza del don de Dios y que hemos recibido ese don, lo podemos vivir, no lo podemos desperdiciar y sobre todo lo tenemos que anunciar y manifestar. Y entonces, por eso es tan importante. Pero dicho esto, conviene señalar con precisión en relación a esos tiempos en que se conjuga ese verbo venir, es decir, el pretérito perfecto vino, el presente continuo viene y el futuro vendrá, ya nos hacen ver que el Adviento no solo nos prepara para celebrar un hecho del pasado, el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá, que es un acontecimiento que ya ocurrió, sino que además nos hace, por esta mirada de futuro, una proyección a su Pascua y a la promesa de su segunda venida,
pero además nosotros sabemos que el Señor se ha quedado con nosotros. Y por tanto viene todos los días. No estamos solos, no estamos desamparados, no estamos simplemente expuestos a los vaivenes de las voluntades humanas, de la errática decisión humana, de autoridades pasajeras, de crisis políticas, de crisis sanitarias, de crisis económicas, de enfermedad, de desolación, sino que Dios, el Eterno, ha entrado en el tiempo y se ha quedado con nosotros manso y humilde y sencillo en su iglesia, en sus sacramentos, entre nosotros, pero más aún en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo presente en nosotros, porque ni siquiera nuestro pecado lo puede destruir. Porque Jesucristo, muerto y resucitado, ya no muere más. Y el que se nos ha entregado es el Jesucristo vencedor de la muerte, glorificado para nuestra salvación. Y el Señor quiere que nosotros participemos de su gloria. Y entonces vemos todas las múltiples dimensiones profundas que tiene este tiempo de gracia. Y que muchas veces en la iglesia, muchos bautizados, muchas familias, muchos de nosotros no hemos meditado, no hemos comprendido y ahora el Señor nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y la paradoja se da en que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis profunda que vive el mundo, muchas familias por las consecuencias diversas y múltiples que trae esta pandemia, que como hemos mencionado muchas veces es consecuencia del pecado, como todos los males, como todos los dolores y todos los sufrimientos que existen en la humanidad, pero que el Señor consiente porque puede sacar bienes de esos males, de ese dolor y de ese sufrimiento. Y miren lo que está ocurriendo. Yo por lo menos, que lo he dicho en otras ocasiones, soy sacerdote joven, no joven de edad. No tengo en mi experiencia previa que se reúnan más de 100 personas a escuchar y a meditar sobre el Adviento. Tal vez ustedes sí, en sus parroquias han reunido pues 500 personas a meditar sobre el Adviento, pero yo no tengo esa experiencia. Y veo que en medio de esta situación de dificultad, el Señor nos quiere recordar lo que tal vez hemos olvidado, que no estamos solos, que Él está en medio de nosotros y con nosotros, manso y humilde, pero con todo su poder, con su mismo amor y con su misma entrega generosa. El hecho de que no haga alarde de su gloria y de su majestad no significa que Él está desentendido de lo que ocurre en todas las criaturas humanas, en los distintos lugares donde se está manifestando esta desolación, esa tristeza, esa especie de deshumanización que nuestro pecado está provocando en nosotros mismos. Y hoy el Señor está entrando a la casa de cada uno de ustedes a través de este programa, de este Zoom, de esta reunión, pero no solo a su hogar, al edificio físico, a la iglesia doméstica que ustedes han fundado, en sus casas, en sus padres, según las edades, sino al ser personal de cada uno de nosotros. El Señor viene hoy, 3 de diciembre, a las 8:23, viene
a cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer. Y tenemos que acoger. Y tenemos que pedirle que se quede con nosotros y que no nos deje jamás. Y Él nos responderá, nunca te abandonaré. Así tu madre, dice Isaías, te abandone. Yo no te abandonaré, dice el Señor. Y esa alusión de esa madre es la alusión a la iglesia. Así nosotros no podamos recibirlo en los sacramentos. Así los templos aún permanezcan cerrados. El Señor irrumpe y quiere que nosotros lo acojamos y que sepamos que está vivo y presente, dispuesto a obrar las mismas maravillas que manifestó desde su primera, diríamos, signo presencial en esta humanidad en tinieblas. Y entonces, queridos hermanos, ese es el primer punto fundamental. Y por esa razón y en esa convicción es que nosotros fundamos nuestra esperanza. Nosotros no fundamos nuestra esperanza en una actitud, como dicen ahora los motivadores del mundo, en una actitud positiva, en una mente positiva, en que nosotros tenemos buenas vibras, en ninguna capacidad humana, no en nuestro temperamento, no en nuestro estado de ánimo, sino en Dios Todopoderoso, que es fiel, que cumple y que su palabra empeñada no es revocada. Y lo único que puede impedir que el Señor no venga a nosotros es que nosotros no lo recibamos, que nosotros lo rechacemos o que lo cambiemos por cualquier cosa pasajera, como puede haber ocurrido tal vez muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y por esa razón, tal vez no logramos vivir el Adviento, porque en realidad, como nos recordaba el Papa San Juan Pablo II, si nosotros comprendemos este tiempo de gracia, comprenderemos que toda la vida presente de la humanidad entera y de toda la iglesia peregrina es un gran Adviento, donde esperamos la venida gloriosa del Señor. Maranata, ven Señor Jesús. Ese es el grito. Y el Señor quiere que lo esperemos para esa venida gloriosa, Él dándonos la garantía de que nosotros podamos estar bien preparados. Y para que estemos bien preparados, Él anticipa su venida gloriosa, viniendo a nosotros en la humildad y en la sencillez, para que nosotros sepamos que Él mismo nos prepara para que nos preparemos para Él. Y entonces así se produce ese maravilloso intercambio, donde le entregamos a Él lo que Él primero nos da, porque en realidad nosotros no tenemos nada que darle a Él si es que primero no lo recibimos de Él. Y así la revelación misma, como mencionaba, es decir, que el Señor se dé a conocer, que nos diga quién es Él, tan grande y cuán grande es su amor por nosotros, ya es una prueba de su amor. Pero más aún, Él despierta en nosotros la capacidad de que nosotros respondamos a su amor, podamos corresponder a su amor. Y esa manera de corresponder a su amor es a través de esas virtudes teologales infusas
que también Él nos dona, porque Él nos ama primero y nos sigue amando para que nosotros podamos amarle. Y Él quiere que nosotros lo amemos, no porque Él necesita de nuestro amor, sino porque amándolo nosotros a Él, nosotros alcanzaremos la plenitud de la vida. Porque es el amor de Dios el que nos va a hacer capaces de vencer cualquier tribulación e inclusive la muerte física, y nos hará hacer el tránsito a la vida divina, a la comunión de amor eterna con Dios mismo. Porque Él no solo se contenta con darnos algo, con darnos bienes, con darnos dones, sino que Él mismo se nos entrega. Él viene en persona y viene en presente continuo a todos los seres humanos, incluidos los ateos, incluidos los pecadores. La diferencia entre ellos y las personas que tienen una fe viva y una firme esperanza y una caridad ardiente, no es que el Señor los abandona, sino que se hacen ellos mismos incapaces de reconocerlo y de acoger. Pero nosotros, que hemos recibido en abundancia esa gracia, por haber recibido más, tenemos la responsabilidad de testimoniar su presencia. Y testimoniando su presencia, servir a nuestros hermanos, a los que no lo conocen, a los que no creen en Él, a los que no lo aman. Pero ¿qué ocurriría, como veíamos en los 2 jueves precedentes, si nosotros, dormidos, tibios, con las lámparas apagadas, sin el aceite, desanimados por las tribulaciones presentes, olvidamos esta verdad? No podríamos nosotros estar despiertos y no podríamos ayudar a nuestros hermanos. Y entonces lo que sería la misión de los bautizados, que es la misma misión de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por el Padre, porque nosotros somos así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos ha enviado a nosotros no podríamos cumplir esa misión. Y por eso es que es tan importante este Adviento, y tal vez este año, donde ha habido más tribulación, más temores, y lo siguen habiendo, más dificultades, de repente, en que paradójicamente, en medio de esa situación, hemos recibido menos los dones que a través de los sacramentos se nos han llamado a comunicar. Sin embargo, es necesario recordar más que nunca la grandeza del designio amoroso de Dios, que ha enviado a su Hijo único. Y entonces decimos, este es el Adviento. Entonces el Adviento no solamente es prepararse para una reunión familiar, la noche del 24, y reuniones familiares en los días previos o posteriores al 25. No solo es organizar de repente algunos intercambios materiales, que ahora, por las carencias y consecuencias ya conocidas y mencionadas, van a ser más difíciles, pero que tal vez comprenderemos que tal vez podemos vivir este año, si es que estamos bien dispuestos, el mejor Adviento y la mejor Navidad de nuestras vidas, porque podremos tal vez ya no esperar algo de Dios, no esperar sus dones, sino esperarlo a Él mismo, no solo en su venida humilde, sino también en su venida gloriosa, porque la Iglesia clama por la manifestación gloriosa del Señor.
y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como dice San Pablo, que espera la creación entera. Y por eso, queridos hermanos, meditar sobre el Adviento es muy importante. Pero es un tiempo breve, es un tiempo que en realidad, en la mayoría de los casos, es menor a 4 semanas. Son 4 domingos y algunos días más. Y el Adviento se divide en 2 partes. Una primera parte que hemos empezado con las primeras vísperas y el primer domingo de Adviento, y se va a extender hasta el 16 de diciembre inclusive. Es la parte más extensa de este tiempo breve, la primera parte del Adviento, en la que contemplamos al Señor que vino y que viene, y que vendrá. Ya vino a todos nosotros y a todas las criaturas humanas, incluso a los ateos, cuando por su designio amoroso vinimos a la existencia, cuando se formó por la unión de los gametos de nuestros padres, en el útero materno, en lo más íntimo del ser de nuestras madres, se formó ese nuevo ser que somos cada uno de nosotros. Y eso fue designio de Dios, no consecuencia de una acción meramente dinámica de una acción natural, sino designio de Dios. Pero además de esa vida natural, el Señor nos ha dado vida divina, vida sobrenatural, que empezó el día de nuestro bautismo. Porque el día de nuestro bautismo el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron posesión de nosotros y nosotros fuimos hechos templo de Dios, casa de oración. Nos incorporamos a la familia de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, herederos, coherederos con Jesucristo de la gloria, fuimos perdonados de todos nuestros pecados y se inició la obra de que nuestra carne un día sea transformada y glorificada por la obra y la acción divina, la misma que produjo la victoria sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo dormido en la cruz y sepultado, colocado en el sepulcro. Y eso ya empezó. Y esa obra del Señor ha empezado en todos los bautizados. Es decir, el Señor ya vino. Y en realidad nunca nos ha abandonado. Pero muchas veces nosotros nos hemos alejado de Él por nuestra poca fe y por nuestro pecado. Pero a lo largo de la vida de todas las criaturas humanas, el Señor en múltiples ocasiones, cada vez por antonomasia cuando recibimos sus sacramentos, Él ha renovado esa vida. Cada confesión sacramental es un nuevo nacimiento que actualiza y renueva los dones que recibimos en el bautismo. Cada comunión sacramental es una unión esponsal, íntima, con nuestro Señor Jesucristo en una sola carne, porque nos hacemos miembros de su cuerpo. Cuando recibimos el sacramento de la confirmación, espléndido en su amor y en sus dones, nos ha dado su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en plenitud. Y los que han recibido el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, hemos recibido además sacramentos que nos permiten manifestar en el amor de Dios con el servicio a nuestros hermanos, para que así la obra de santificación que Él realiza en nosotros no se detenga y se extienda a toda la familia de Dios. Pero una y otra vez nosotros
infieles, pecadores, nos hemos apartado de Él, pero Él no se aparta de nosotros, porque Él permanece fiel. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los pecadores, porque Él se ha unido y es en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y la unión y la fidelidad de Él es irrevocable, como la que prometen los esposos en el sacramento del matrimonio, cuando se dicen que serán fieles y se respetarán y se amarán en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad. Así Jesucristo se ha unido con toda la humanidad y en especial con los bautizados. Igual para los que hemos recibido el sacramento del orden. Y entonces, vivir el Adviento es vivir en esa confianza, en esa fe viva y en esa esperanza firme, anclada en la certeza de que Dios cumple lo que promete. Él no se retracta, Él no es como nosotros, sí, pero no. Y nosotros tenemos que aprender cada día, cada mes, cada semana, cada año, cada Adviento, a que nuestro sí sea más radical, más firme, menos dubitativo. Y por eso es que en el Adviento contemplamos en la segunda parte lo que aconteció en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en torno a su encarnación en las purísimas entrañas de nuestra Madre Santísima, porque ella fue la única criatura humana capaz de dar un sí incondicional, irrevocable, firme y permanente al Señor a través del arcángel que le anunció que ella sería la Madre de Dios, que concibiría del Espíritu Santo. Ella sin comprender igual que nosotros. Ella no sabía cómo sería eso. Igual nosotros. Misteriosamente el Señor nos hace la misma promesa, no en el mismo sentido único y peculiar en que lo vivió nuestra Madre Santísima, pero sí la promesa de que nuestra carne será redimida, será glorificada, y así se unirá a su cuerpo místico, en la iglesia. Y nosotros, y solo nosotros, lo podemos impedir. Y el Señor, que nos ha creado libres, no se retracta. Y por eso la gran responsabilidad de cada uno de los bautizados, porque nosotros podemos impedir que esa obra maravillosa se cumpla en nosotros, en cada una de las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, en cada una de las personas que el Señor pone para que nosotros podamos dar testimonio. Y por eso es que este tiempo de Adviento, porque nosotros reconocemos que no somos como nuestra Madre Purísima, porque nosotros reconocemos que muchas veces hemos sido infieles y seguimos siendo infieles, por eso es que en este tiempo de Adviento nosotros reconocemos la necesidad de conversión, de arrepentirnos de nuestras infidelidades, de nuestra poca fe, de nuestra pobre esperanza, y volvemos a elevar nuestro corazón, levantando nuestro corazón para pedirle al Señor que venga en nuestro auxilio, que esté deprisa en socorrernos y que estamos dispuestos a empezar de nuevo. Y si es que así lo hacemos con un corazón contrito y humillado, el Señor no tardará en venir. Y lo tenemos que hacer en este tiempo. Pero no
por una devoción, no por una cuestión de meras costumbres humanas, no por una convicción meramente intelectual, sino porque esos dones infusos, la fe, la esperanza y la caridad que el Señor mismo nos ha dado, obran en nosotros y nos hacen capaces de estremecernos como Isabel y decir, ¿quién soy yo para que venga a nosotros el Señor? Y en mayor convicción saber que es María misma quien nos abre el caminito para que nosotros podamos acoger a su Hijo amado, como nos enseña Santa Teresita. Y podemos decir por eso las mismas palabras de Isabel, ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Porque ella no viene sola, ella viene con su Hijo amado, porque son un solo corazón. Y para prepararnos, el Señor le ha enviado como aurora luciente para anunciar que Él está cerca, que esté en nosotros, que no nos ha abandonado. Y en testimonio de su amor está ella, como Madre nuestra, para ayudarnos, a nosotros que somos vacilantes, a nosotros que no construimos sobre roca, a nosotros que ponemos muchas veces nuestra confianza y nuestra esperanza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, que son don de Dios, en nuestras fuerzas, en otras criaturas humanas, en la política, en la tecnología, en la ciencia humana, en el poder del dinero, en los recursos económicos y en cualquier cosa pasajera. Y no ponemos nuestra esperanza, nuestra fe, todo nuestro ser en el único que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Y entonces comprendemos que nuestra esperanza está sólidamente fundamentada, no en los dichos de ninguna criatura humana, sino en la misma palabra empeñada por el Padre, manifestada en su Hijo único, entregado a nosotros en la cruz, y que les muestro yo acá en esta imagen que tengo en mi habitación del Señor de los Milagros, como un almanaque, que no es de este año, es un almanaque antiguo, pero es que para el Señor no interesa el tiempo, porque Él que es el eterno ha entrado en el tiempo, y una vez que ingresa a nosotros, no nos abandona, a menos que nosotros lo rechacemos y nosotros no queramos acoger su gracia. Por eso, queridos hermanos, es que en realidad con mucha alegría nos acercamos a este tiempo y dedicamos este jueves, jueves eucarístico, a este tema tan importante. La esperanza, y disculpen si ya lo mencionó el jueves pasado, pero vale la pena repetirlo. La esperanza tiene que crecer. La esperanza es como un niño, y por eso es que el Adviento está unido a la Navidad. La esperanza tiene que crecer. Como dijo San Juan Bautista, Él tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar cada día, cada semana, cada mes, cada año. Yo tengo que crecer en confianza y en esperanza en el Señor. Porque si no crece la esperanza y se mantiene como niño pequeño, nosotros no podremos comprender las tribulaciones y dificultades que entraña la vida presente y verlas como las ve nuestra Madre María. Porque ella también experimentó la tribulación. Porque ella, siendo la Madre de Dios,
nadie la acogió para darle posada. Y el niño tuvo que nacer y venir al mundo fuera de la ciudad, en esas grutas, esas cuevas de Belén, de Judá. Pero además, a pocos días de nacido, el niño tuvo que huir, porque los reyes y los poderosos de este mundo lo quisieron asesinar. Y eso ocurre cuando nosotros no dejamos que Él reine y nos convertimos en Herodes, que perseguimos al niño porque esperamos en las criaturas, en nuestros deseos, muchas veces desordenados, y nos desanimamos. Y por eso es que el demonio busca que destruir la esperanza. Y finalmente, como muchos padres en la iglesia nos han enseñado, al final de los días de cada uno de nosotros, el demonio nos recordará una y otra vez los pecados y nos querrá desanimar para que nosotros caigamos en sus redes y creamos que nuestros pecados son más grandes que el amor de Dios. Y por eso no es extraño y es relativamente frecuente, y yo puedo dar testimonio también de esa realidad, porque por ser sacerdote escucho las confesiones de las personas, que muchas personas cuando pasan los años empiezan a recordar sus pecados de juventud y a veces ya confesados, porque el enemigo quiere desanimarlos, no quiere que tengan una espera gozosa, sino quiere llenarlos de temor, como hace también cuando actúa en medio de este mundo en el que nosotros peregrinamos y nos quiere llenar de miedos, miedo a la enfermedad, miedo a las carencias temporales, miedo incluso a la muerte, para que nosotros creamos que la muerte es un evento negativo, destructivo, que nos liquida, que nos separa de nuestros seres queridos, que nos separa del amor de Dios. Y muchas veces, en medio de esa desesperación, que tiene efectos tan negativos como esas euforias desordenadas, empezamos a buscar todas las cosas pasajeras y nos olvidamos de al único que tenemos que esperar. Y por eso, queridos hermanos, la esperanza es en Dios mismo, en el único que tenemos toda nuestra confianza, en el único que es fiel y que nos ha prometido y nos ha dejado ese testimonio de fidelidad en su entrega generosa en la cruz. Ayer, en la Eucaristía del miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento, Isaías nos decía, antes de manifestar ese banquete de vinos de solera y de manjares suculentos, que el Señor viene a quitar el velo, viene a quitar la venda de los ojos que cubren a todos los seres humanos. Y ese velo y esa venda que fueron quitadas por Jesús, porque con su cuerpo derribó el muro de odio que divide a los seres humanos, y el día de su muerte se rasgó el velo del templo. Él nos ha hecho ver que al acabar la vida presente, nosotros encontraremos ese banquete espléndido que tenemos que aprender a desear y anhelar, y que tenemos como primicia y anticipo y como viático en la Eucaristía. Porque en la Eucaristía tenemos la primicia,
porque Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él como madre que no abandona a sus hijos, nos alimenta con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su alma y su divinidad, para que nosotros con ese viático no desfallezcamos a medio camino, como nos decía él en el Evangelio también del día de ayer, cuando le dice a sus apóstoles que está compadecido de toda esa multitud que se ha reunido en torno a él para escucharlo. Pero muchas veces nosotros no lo escuchamos y muchas veces nosotros no comprendemos que nosotros somos como esa multitud donde estaba llena de tullidos, de ciegos, de sordos, de mudos, porque no se refiere a carencias físicas, sino se refiere a que no somos capaces de mantenernos firmes para hacer la voluntad de Dios, para escucharlo y para obedecerlo. Y por eso es que necesitamos construir en Él, porque siendo nuestra voluntad tan frágil, Él mismo nos da su espíritu para que nos purifique y nos da sus dones espirituales para que nosotros podamos tener la luz que necesitamos en la vida presente, que aún no es la visión plena, y podamos tener la fortaleza para que no nos desviemos del camino. Y todo eso lo recibimos si nosotros esperamos en Él. Pero si como Zacarías dudamos de su palabra, dudamos de su promesa, pensamos que nuestra vida estéril ya no puede cambiar, que el poder de Dios no es capaz de hacer de nosotros nuevas criaturas gloriosas, entonces nosotros quedaremos mudos, incapaces de dar testimonio, y tendremos que vivir esa purificación. El mundo está siendo purificado, porque el mundo no quiere acoger a su Rey y Señor. El mundo quiere apropiarse de la viña del Señor. El mundo quiere resetear a la humanidad entera en una, entre comillas, nueva creación sin Dios, fundada en la tecnología, en los poderes ocultos de los sectores financieros que dominan los medios de comunicación de esta etapa global, en esta llamada nueva era, en este nuevo, entre comillas, orden, que en realidad es un desorden, porque sin Dios no puede haber orden, porque el ser humano sin el Señor va a correr tras la bestia y va a decir quién como la bestia y no como San Miguel, que fue el más pequeño de los ángeles y que comprendió que no había nadie como Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros nos disponemos para poder acoger al Señor, que vino a cada uno de nosotros y a la humanidad entera, que viene y que vendrá un día glorioso. En lo que ocurra primero, cuando llegue la hora que el Señor disponga para que partamos de este mundo a su encuentro, o cuando venga con toda su gloria y su majestad para hacer el juicio de todos, los vivos y los muertos. Pidamos pues a nuestra Madre Santísima que nos disponga y vamos a dedicar estos últimos minutos para poder acoger sus preguntas, sus comentarios y poder hacer algún tipo de intercambio como lo hacemos usualmente. Les agradezco por su paciencia y les ofrezco a los moderadores y los panelistas
que puedan, si es que hay preguntas, manifestarlas para que podamos nosotros hacer algún comentario, si es que hubiera algún comentario. Sí, padre, tenemos Muchas gracias. algunas preguntas de nuestros participantes. Le voy a dar pase a Franklin para que plantee la primera. Hola, padre, ¿qué tal? Buenas noches. La ¿Cómo primera está, pregunta... Franklin? Buenas noches. Buenas noches, padre. La primera pregunta son, bueno, son varias en una que tienen que ver. Dice, el mundo nos presiona para vivir nuestra fe aislados en nuestras casas. ¿Cómo podemos vivir alegremente nuestro Adviento de manera pública y con la alegría del Evangelio? ¿Cómo podemos vivir el Adviento si en mi parroquia el padre no abre la iglesia por miedo al COVID? ¿Cuál es su recomendación sobre un programa para vivir este tiempo de Adviento individualmente y en familia? A ver, ahí hay varios puntos mencionados. Uno primero es que nosotros no somos meros individuos. Nosotros somos seres personales y seres de relación. Nunca individuos. Individuos son las cosas. Individuos pueden ser los animales. Pero nosotros somos personas y las personas humanas, como todas las personas de la creación, somos seres de relación y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, que son tres personas y un solo Dios, comunión de amor. Entonces, lo primero es que reconocer que no somos meros individuos, que nunca estamos solos, por más encerrados que podamos estar. Así estuviéramos en un calabozo, encerrados y con grilletes y con vigilantes. Jamás estamos solos, porque nosotros somos templo del Altísimo, somos casa de oración, y nos dejen y nos abandone quien nos abandone, el Señor nunca nos va a abandonar. Entonces, desterremos la idea que somos meros individuos y que podemos estar solos. La única manera de que podamos estar solos es que rechacemos al Señor. Y con Él, como decíamos el jueves pasado, somos mayoría aplastante. ¿Okay? Con Él somos todo, solo Él basta. Ahora, es cierto que humanamente, sin esos dones sobrenaturales y con una fe debilitada, con una esperanza que no es firme y con una caridad tibia, las criaturas humanas en medio de las actuales circunstancias estamos agobiados y atribulados. Y más aún porque los sacramentos de Jesucristo confiados a la Iglesia no los podemos recibir como debemos en el momento en que más los necesitamos. Pero inclusive, en medio de esas circunstancias, de la cual cada quien tendremos que dar cuentas, el Señor no nos abandona. Y para que podamos vivir esa alegría profunda, necesitamos de la oración. Lo que sí crearía en nosotros una situación de desolación muy grande es si es que abandonamos la oración. Porque es en la oración donde se une el cielo y la tierra. Es en la oración donde el eterno entra en el tiempo. Porque la oración en Jesucristo y con Jesucristo nos hace capaces, con nuestra Madre Santísima, de recibir los dones necesarios para vencer todo temor. Y eso es lo que se manifestó en medio de la oscuridad terrible luego de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles
luego de comer con Jesucristo resucitado, que son signo de la Eucaristía, porque Él les partió el pan, Él siguió celebrando la Eucaristía para ellos. Sin embargo, todavía no habían madurado en la fe y seguían asustados, seguían encerrados, seguían atribulados. Y San Juan nos relata en la última aparición, cuando ya están en Galilea desanimados, han vuelto a sus actividades anteriores, y Él los espera en la orilla y les pide de comer. Pero ellos no tienen nada que ofrecer. Y el Señor les dice, echen las redes. Y vuelven a repetir esa pesca maravillosa que sorprendió a Pedro en el lago y que le hizo exclamar, apártate de mí que soy un pecador. Y cuando llegan a la orilla, con esa pesca, y Juan, que reconoce es el Señor, hace que Pedro se lance al mar, el Señor ya tiene el alimento preparado. Es decir, hermanos, ellos, a pesar de esas manifestaciones, luego de todos esos dones y esas gracias, seguían asustados. Y nuestra Madre Santísima los reunió en oración. Y estando en oración con nuestra Madre, Nuestra Señora de la Esperanza, recibieron la efusión del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros necesitamos la oración. Entonces, si no tengo los sacramentos, necesito yo la oración. Y por eso es que este tiempo de Adviento es un tiempo de conversión y de esperanza, pero también es un tiempo de oración. Para poder contemplar en la Navidad el misterio inmenso cumplido en Jesucristo y en cada uno de nosotros, porque en nosotros también se une el cielo y la tierra. Pero a veces estamos demasiado o pegados a la tierra o solo contemplando el cielo, como esos galileos y los ángeles que les decían, vayan a Nazaret, a Jerusalén, para que se cumpla la promesa. Ir a Jerusalén es justamente ir a nuestra Madre y ponernos en oración con ella. Y qué oración más plena que la oración que el Señor nos ha regalado y que nuestra Madre nos aconseja como instrumento para encontrar la paz y esa alegría íntima, porque ella es Nuestra Señora de la Alegría, porque ella es Nuestra Señora de la Esperanza. Sin esa esperanza, ella no puede tener alegría, porque la alegría que experimenta María la experimenta en medio del dolor y la tribulación, en medio de las dificultades de la vida presente. Y no es una alegría que se sustenta en cosas vanas, sino en esa certeza profunda de Dios con nosotros y en nosotros. Y por eso en el Magníficat que ella exclama, desde lo más profundo de su ser, y proclama la grandeza del Señor, porque ha mirado nuestra humillación, la de ella, pero también tiene que mirar la de nosotros, y para eso nosotros tenemos que abajarnos. Nosotros, como nos dirá Isaías, y repetirá Juan, tienen que bajar los montes, ser rectos los caminos. Necesitamos conversión, y esa es la conversión de este tiempo. Pero sin conversión, y nosotros podríamos redefinir esa nueva normalidad de este mundo pagano sin Dios,
Y nosotros diríamos, necesitamos una nueva vida como hijos de Dios. No podemos volver al punto previo a la cuarentena, sino tenemos que vivir más plenamente, con hambre de Dios, con fe viva, con firme esperanza y con ardiente caridad, esos sacramentos donde el Señor se hace presente en nosotros. Ya, por lo menos oficialmente para la Arquidiócesis de Lima, ese tiempo se va cortando, porque por lo menos al presente los días de semana pueden acudir a la Eucaristía. Y a partir del domingo 13, tercer domingo de Adviento, se ha anunciado que se abrirán los templos en la diócesis de Lima. Y entonces, cumpliendo los protocolos, podrán acudir los que no han podido en este tiempo a recibir sacramentalmente a Jesús. Pero no podemos hacerlo como antes. Si es que antes fuimos fervorosos, ahora tenemos que ser más fervorosos. Y si es que antes fuimos fríos o tibios, ahora tenemos que ser ardientes. Y tenemos que disponernos. Y para eso, ponernos en oración. Gracias, Padre. Tenemos una segunda pregunta. Nos ha mencionado que estamos en tiempo de oración, de esperanza, y algo que ha calado el día de hoy es la palabra purificación. La pregunta es, ¿estamos acaso viviendo hoy signos de la segunda venida del Señor? Yo diría, la segunda venida, el Señor nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero se nos ha revelado los signos. Y quien nos ha revelado esos signos es el mismo Señor. Y si es revelación, es decir, es quitar el velo, es para que estemos vigilantes. Entonces no podemos decaer ni en el extremo de decir, no hay ningún signo. Ese tiempo, ¿cuándo será? Ya muchas veces se ha hablado y parece que nunca llega. Ni pensar, ¿sabe qué? Ya es mañana. Hay signos. Y los signos son justamente los que el mismo Señor nos anuncia. Y entre ellos tenemos que estar vigilantes, algunos signos que son, diríamos, más subjetivos y otros que son más objetivos. Un signo objetivo será la manifestación del anticristo. No solo de opositores a nuestro Señor Jesucristo, sino de un impostor, de un falso Cristo, que presentará las promesas mesiánicas, pero para realizarse en la historia por obra humana. Y cuando nosotros vemos cómo los organismos internacionales, solo por mencionar a los miembros del sistema de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la misma Organización de Naciones Unidas, con su Agenda 2030, o este anuncio de este reseteo del Foro Económico Mundial y de algunos líderes, entre comillas, del mundo, que lo que prometen, entre comillas, es lo que muchas veces el ser humano ha buscado y que fue la tentación de la serpiente. La segunda tentación que nos relatan los evangelios de Mateo y Lucas, cuando Satanás lleva a Jesús a lo alto de un monte y le dice, si es que me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y el Señor le responde, solo a Dios adorarás. El libro del Apocalipsis nos dice en el capítulo 13, como ya hemos mencionado, que esa bestia del mar, que es ese poder temporal humano como esa Babel que quiere llegar al cielo sin Dios, por obras y esfuerzo meramente humano, va a necesitar la complicidad de otra bestia, que es la bestia de la tierra, que va a ser una religión falsa, que va a hacer que la gente busque
a la bestia del mar. Es decir, que ponga su confianza en la tecnología, que ponga su confianza en los poderes de este mundo, en los acuerdos humanos, los pactos políticos, en la ciencia, en la tecnología, como esas promesas tecnológicas, ahora tan en boga del transhumanismo, de la nanotecnología, de la manipulación genética, de la manipulación del genoma humano, de las transespecies, de los híbridos y las quimeras. Entonces esas cosas han dejado de ser ya ciencia ficción. Y lo que vemos es que en el panorama actual parecería que eso ya se está prácticamente ensamblando. Claro, no está totalmente ensamblado. Faltan algunas piezas de ese rompecabezas, pero que se pueden completar en muy poco tiempo. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Y por eso, sin temor, porque el Señor nos dice, cuando vean ustedes esos signos, alégrense, porque se acerca la liberación, es decir, se acerca la victoria definitiva, la victoria plena que será consumada con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos que prepararnos. Pero no solo para esa venida escatológica al final de los tiempos, sino también porque cada uno de nosotros no sabe ni el día ni la hora en que nos toque partir de este mundo. Y el día en que nos toque partir de este mundo, también nosotros seremos puestos frente al Señor glorificado que vendrá como juez y rey y nos juzgará. Entonces, es, yo diría, prudente y ha sido revelado por el mismo Señor Jesucristo. Y si el Señor lo ha dado a conocer, no es para que parezca como un enigma inescrutable, sino para que justamente estemos despiertos. Y estar despiertos es estar en oración. Y nosotros, si tenemos fe y decimos que en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de conversión y un tiempo de esperanza, pero que además es un tiempo de oración, necesitamos estar despiertos, no solo por nosotros mismos, sino por todas las personas que amamos, por esta humanidad que está cada vez más confundida por esas voces múltiples de las personas que quieren, entre comillas, interpretar la historia sin Dios, sin Jesucristo, que es el Señor de la historia. Y entonces yo creo que es prudente estar vigilantes, pero no con esas visiones tampoco, entre comillas, catastróficas, sino con la certeza de que Jesucristo ya venció y lo que Él viene es a consumar su victoria. Y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que por eso el Adviento es un tiempo de preparación para esa venida que ya se produjo, la que viene en presente continuo y la que vendrá, que la mejor manera es conversión y oración. Y eso tenemos que ayudar a compartirlo con nuestros hermanos. Si es que el Señor viene, bendito sea Dios, nos encontrará preparados. Y si no viene, estaremos preparados para el día en que el Señor nos llame de este mundo. Porque toda esta vida presente es Adviento. Es esperanza en que termine la obra buena que el Señor empezó. Cuando le anunció a nuestros primeros padres, luego de la caída, su victoria definitiva. No sé si sí que hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, padre. Una pregunta de Hernán Benítez. Dice, los seres humanos somos libres y en la tierra podemos pecar, pero si vamos al cielo, ahí no se peca. ¿Esto significa que en el cielo no seremos libres? Por favor, su explicación. No, a ver. La libertad es no la opción de pecar o no pecar.
Eso se llama libre albedrío. La plena libertad es vivir en la verdad, en el bien, para alcanzar la plenitud de la vida humana. Y entonces, al contrario, romperemos los últimos grilletes de la esclavitud que en este mundo se nos ofrecen y a veces nosotros mismos nos colocamos por apartarnos del Señor, y no habrá mayor libertad que vivir en la visión beatífica, en la visión plena, porque ahí alcanzaremos la plena felicidad y la plena libertad. Entonces, al contrario, nosotros por eso necesitamos ser liberados, necesitamos ser salvados de la esclavitud del pecado y de la ignorancia, que es la falta de fe, la falta de esperanza, que producen dolor y sufrimiento, porque la falta de fe y la esperanza nos incapacitan para amar como el Señor ama. Padre, tenemos otra pregunta, algo más centrado en lo que es nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros hábitos en Navidad. Nos preguntan, ¿cuán dañino es dar a los niños regalos de cada miembro de la familia? Hay niños que se vuelven casi locos abriendo regalos. ¿Qué nos puede recomendar? ¿Qué nos puede comentar? Yo no creo que nosotros nos debemos dejar avasallar por la mentalidad consumista de este mundo. Y entonces esa mentalidad consumista hace creer a las personas que es el consumo de mayor cantidad de bienes y servicios temporales, pasajeros, los que producen la felicidad. Y a veces los padres, los mayores, los adultos, son los primeros en caer en esos engaños y dañar la mentalidad de los niños, de los más pequeños, de los frágiles, que pueden creer que el exceso de juguetes, por ejemplo, los va a hacer más felices. Y creo que todos hemos visto la experiencia y podemos ver la experiencia, cómo los niños cuando tienen muchos juguetes, muy rápidamente se aburren de ellos. Y luego de ese entusiasmo inicial ya no saben qué hacer con ellos. Entonces, creo que eso, por lo menos yo que ya paso la década de los 60, en mi experiencia de mi niñez, yo no viví esa sobreabundancia. No era lo común. Ya en mis sobrinos nietos, veo pues que tienen que haber hasta cuartos especiales para guardar los juguetes que los niños no saben qué hacer con ellos. Pero eso es tal vez alguna forma también en que los padres, que ahora le dedican menos tiempo a sus hijos, quieren compensar la falta de su presencia y de su manifestación personal del amor con la entrega de cosas y de objetos. Yo en general no aconsejaría que se atiborre a los niños de estas cosas. Es cierto que los niños compiten ahora, porque los niños, pasados algunos días, empiezan a contar y a hacer su competencia con sus amiguitos a ver quién recibió más regalos y los regalos más costosos. Y es que de esa manera el amor se empieza a monetizar, se empieza a hacer, entre comillas, material y tangible, pero no en lo simbólico, sino en creer que el amor es dar cosas, pero cada vez menos darnos nosotros. Entonces, en eso yo les pido a los padres prudencia y vean con claridad lo que está ocurriendo. Porque de otro lado, existen muchos niños que no solo no tienen juguetes, sino no tienen lo elemental de vestido, de alimentación. Entonces nosotros no podemos vivir como los paganos,
Nosotros tenemos, como dice Tertuliano, mostrarle a este mundo cómo nos amamos, si nosotros nos amamos como el Señor nos ama. Entonces, creo que eso es un asunto a reflexionar y a meditar. Y les aconsejo que lo pongan en oración y le pregunten al Señor en el pesebre si es que eso es su voluntad o ese es simplemente el entusiasmo y cómo nosotros nos dejamos manipular por las estrategias de mercadeo social ahora tan sofisticadas. Claro, este año tal vez menos eficaces. Yo en la realidad, no, como no tengo la más mínima idea de cómo van las campañas navideñas, no tengo idea del bombardeo a que están sometidos los niños, los padres en estos días. Pero supongo que algo se habrá atenuado en razón de las circunstancias actuales. Espero que sí, por la salud mental de todos ustedes. Listo, Padre. Pues muchísimas gracias a las personas que plantearon preguntas el día de hoy. Antes de despedirnos, solamente un par de avisos. Recuerden que este sábado a las 5 de la tarde tenemos Cineforum. Se va a proyectar El Milagro de Medjugorje, así que los esperamos a todos luego de la proyección de la película. Va a haber pues un comentario del Padre Augusto. Y recuerden también, hermanos, que tenemos fragmentos de estas charlas que se suben a YouTube, que nos pueden ayudar a nosotros a compartir con nuestros amigos y a evangelizar en las redes, ¿no? Que es, ahora que ha dicho el Padre, que hay que lanzar redes, que hay que aprovechar, tenemos que lanzar redes. Quizás es la única red que podemos usar en este momento. Así que aprovechemos estos fragmentos de estas charlas para poder ayudar a nuestros hermanos a que conozcan un poquito más también de todos los temas de los que nos estamos enriqueciendo. Muy bien, yo quería insistir en estos dos próximos sábados, el sábado 5 y el sábado 12, tendremos dos cineforums sucesivos, porque el Adviento tiene tres personajes: el profeta Isaías, San Juan Bautista y nuestra Madre Santísima. Y de los tres personajes, nuestra Madre Santísima es la que vivió en plenitud la preparación y la espera para la venida del Redentor del mundo, que se hizo hombre en sus entrañas purísimas. Y por eso es que excepcionalmente estamos teniendo este próximo sábado 5 a las 5 de la tarde y el sábado 12, que además es el día de nuestra Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de nuestro continente, que también tendremos una película mariana, porque con María podemos vivir mejor el Adviento, podemos vivir mejor la Navidad y podemos siempre ir de mejor dispuestos a encontrarnos con el Señor que viene. Vamos a hacer una oración a nuestra Madre, especialmente por todos ustedes, queridos hermanos, y por todos aquellos que en medio de este mundo en tinieblas están profundamente atribulados, confusos, porque no tienen y no encuentran luz que los pueda conducir a puerto seguro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, queridos hermanos. Permanezcan en la gracia del Señor. Hasta la próxima.